Este episodio está destinado exclusivamente a una audiencia adulta. Contiene relatos reales, con temáticas sensibles que pueden resultar impactantes para algunos espectadores. Se recomienda discreción. Hay algo peor que no tener respuestas, y es que te las inventen. En la desesperación, uno busca luz, y aparecen los que se disfrazan de videntes, guías espirituales y seres elevados, para sacarte hasta lo último. En el Río de la Plata les decimos chantas. En este episodio, Marcelo se cruza con ellos, los farsantes que jugaban con el dolor ajeno. Episodio 7, entre dones y chantas. Marcelo Aquistapache es un chanta. Te lo habrán dicho varias veces, Muchas me imagino, veces. ¿no? Porque te dedicas a algo que no es lo convencional. Uh-huh. Y generalmente a la gente que no hace lo convencional o se ríen de él o de ella o lo critican. Sin duda, ¿no? sin duda. Entonces, a lo largo de tu carrera, ¿no? ¿Te has cruzado con gente que efectivamente son chantas? O sea, engañan, son embusteros. Siempre a veces está feo decirlo cuando uno encuentra a alguien que dice que aporta como psíquico, como vidente, pero muchas veces te das cuenta que realmente lo utilizan como una forma de lucrar, ¿no? Claro. En cuanto al chanta, quizás el epíteto de mi tumba diga eso porque la gente en realidad desconoce lo que uno hace Claro. y es por ignorancia, ¿no? O sea, siempre se entiende que lo que hace uno, incluso los comentarios, ¿no? Cuando se publican aportes que yo hago, siempre hay un porcentaje de esos comentarios que te vinculan al chanta, a que te aprovechás de la situación desesperada de la familia para sacarle dinero. ¿Te dicen lo mismo por las redes sociales que cuando te encuentran cara a cara? Por lo general, cara a cara, no me han dicho nada. Cara a cara el que se acerca para decirte, Marcelo, qué grande que sos. En realidad sí, el que se acerca es para saludarte y felicitarte por el trabajo que haces. Por lo general es bastante gratificante los comentarios de la persona que se acerca. No me ha pasado que alguien venga a decirme que soy un chanta. Pero sí, de alguna manera la gente cuando da esos epítetos a través de las redes o de comentarios donde no se le ve la cara, es cuando aprovechan de alguna manera a tratar de insultar o tratar de desprestigiar el trabajo que uno hace. Bueno, los que vieron y escucharon esta temporada ya lo tienen clarísimo. Primero, que no lucras con esto, que has ayudado a infinidad de gente en diferentes ámbitos. Y estoy seguro que muchos de los que te insultan, si les llega a pasar algo similar, van a recurrir a Marcelo Aquistapache. Bueno, sí, ojalá no les pase nada, ¿no? Ojalá. A veces te meten en una bolsa, ¿no? Porque así como yo lo que hago realmente lo hago con un criterio humanitario de poder ayudar y de alguna manera dar un aporte a la sociedad con una capacidad diferente, hay de aquellos también que lucran en esas situaciones o tratan de sacar ganancia, involucrando a esas familias, a esas personas en situaciones a veces terribles o dantescas, para justamente cuanto más dantesco es lo que le dicen, más es el dinero que le sacan, digamos. Claro. Y dijiste algo interesante, que es, me meten en una bolsa, claro, ¿no? ¿En qué bolsa te meten? ¿Qué hay adentro de esa bolsa? Bueno, ¿Vos tenés alguna anécdota o algo como diciendo, sí, me tocó trabajar con gente en esa bolsa? ¿Esa bolsa de chantas? Bueno, sin duda, las familias o las personas que te piden colaboración de alguna manera están buscando una respuesta que se ajuste a lo que ellos necesitan, ¿no? Como me ha pasado en muchos casos que he colaborado, que después me entero de que había otras personas y que, bueno, a veces no le prestan atención a lo que yo entiendo que ocurrió porque las otras teorías o las otras visualizaciones le conviene más de alguna manera a esas personas y después termina ocurriendo lamentablemente a veces situaciones que no son tan agradables pero que estaban dentro de la visualización y bueno, y te terminan llamando para decirte que lo que le habías dicho ocurrió, sucedió, ¿no? ¿Tenés algún ejemplo así para contarme? ¿Que te acuerdes? Bueno, sí, por ejemplo, como ocurrió en un caso de una
una mujer que desapareció y estuvo 2 años desaparecida. Fue en el 2017, Ujú. el caso de Mónica Rivero, que después trabajaba ella como en la parte contable de una empresa de vehículos muy importante en Uruguay, y se enteró que hizo un desfalco, que faltaron cerca de 8 millones de dólares a lo largo de 10 Mamá. años. Y bueno, eso fue una situación bastante compleja por la presión familiar que había detrás de la desaparición, ¿no? O sea, a mí la hermana, por ejemplo, de la familia me decía que ella no podía haber desaparecido o haberse ido, que nunca lo haría, que no tenía motivos y que hubiera habido un secuestro o que posiblemente estaría muerta, porque de otra manera ella se hubiera comunicado con la familia. Entonces yo, a diferencia de otros casos que están felices cuando uno dice que lo veo vivo, ellos no estaban tan contentos, ¿no? Y, y además de alguna manera estuve envuelto, expuesto públicamente a nivel de titulares, guerra de videntes. No. Sí, ¿Guerra de videntes te guerra de tiraron? videntes, porque digo, ese caso en particular eh, estuvo manejado a nivel familiar, por decirlo de alguna manera, de manera muy desprolija, ¿no? Primero, yo, cuando me trajeron los elementos, yo confío en lo que me dice la familia, o sea, me ocultaron información, ella no tenía supuestamente ningún vicio, no tenía ningún problema, digamos, psicológico, o sea, me pintaron a esa mujer como que era la mejor madre del mundo, responsable, con años de dedicación, un cargo de confianza en una empresa muy importante. Pese a todo eso, la descripción que yo doy del caso era que ella estaba viva, que estaba oculta, que la veía en un lugar cercano a la costa. O sea, doy toda una serie de información y la familia me decía que no podía ser, que ella estuviera viva, que ella tenía que estar muerta porque de otra manera hubiera vuelto. Claro. Y, y hablando de chantas, me pasó que un domingo no sé, a las 6 de la mañana me suena el teléfono y, y era la hermana de esta señora, de Mónica, y diciéndome que disculpara la hora, pero que necesitaba hablar conmigo porque ella tenía una vidente amiga que de alguna manera se había comunicado con Mónica, que necesitaba hablar conmigo sí o sí, que le acababan de dar una prueba de vida de la hermana, que yo tenía que entender y que por eso era ahora que me llamaban, que me iba a pasar con la persona que se había conectado con ella, y agarro el teléfono y bueno, y me pasa con la vidente. Me dice, necesitaba hablar contigo, de transmitirte de que ella está bien, de que ella está bien pero que está muerta, que está feliz porque está con su ídola, que es una cantante argentina tropical, y me empieza a cantar una canción Domingo a las 6 de la mañana. De Gilda, el domingo a las 6 O de sea la que mañana. te veo en el espejo, Sí, sí, en boxer así, en con boxer, el teléfono. mirando, Escuchando a la vidente cantándote Gilda. Gilda, la canción preferida de Gilda. Además no me dejaba meter una palabra porque yo le decía, bueno, está, pero dígame, explíqueme por qué. No, escúcheme que no terminó todavía la canción. Ay, Dios. Me seguía cantando, y cada tanto balbuceaba unas palabras incomprendibles. Y me dice, ahora le paso con la hermana. Me pasa con la hermana llorando. Que bueno, que de alguna manera era una confirmación de que ella estaba muerta porque estaba feliz cantando con Gilda en el cielo, supuestamente. Sí. Y bueno, quería decirme a ver qué me parecía a mí eso. Y bueno, yo le digo, mire, señor, son las domingos 6 de la mañana. Y digo, en todo caso, le digo, hablamos después, si le parece. No, pero yo necesito que usted me diga que ella realmente está muerta. Le digo, bueno, pero como yo le dije, para mí ella no está muerta. Corté y por supuesto generó un problema a nivel familiar en ese momento, ¿no? Claro. ¿Y eso fue lo que titularon Guerra de Videntes? Bueno, lo que ocurrió fue que después de eso se ve que yo seguía insistiendo de que la veía viva. Sí.
y fueron supuestamente con otros videntes, 3 videntes, a los cuales, digamos, les pagaron para que dijeran su opinión. Ah, les pagaron. Sí, por supuesto. Y los 3 le dijeron que ella estaba muerta, que estaba fallecida y que se encontraba enterrada en el Parque Roosevelt. Los 3 dijeron lo mismo. Los 3 dijeron lo mismo, ¿no? Las zonas eran parecidas y bueno, con esos datos ellos habían ido a la policía y habían pedido a nivel de fiscalía que, bueno, que rastrearan o buscaran los cuerpos, el cuerpo de Mónica en el Parque Roosevelt, ¿no? ¿Por qué pasó esto? Porque en la mañana un periodista del diario El País me llama para preguntarme si yo estaba entre esos videntes. Yo le dije, mirá, le digo, yo hace unos meses que ya no trabajo en el caso, yo la veía viva, la veía activa, no he tenido un buen nexo con la familia porque insisten en que ella está muerta, para mí sigue viva. Le digo, pero puedo intentar visualizar nuevamente con los elementos que tengo a ver qué veo. Bueno, por favor, decime, así voy a sacar una nota. Y le digo, bueno, está. Pensé que era una opinión. Me pongo a trabajar con los datos que tenía, los elementos que tenía y empiezo a ver que está viva. Empiezo a describir el lugar donde ella se encuentra, que es cercano a una costa, que es una casa pequeña tipo cabaña, que no hay saneamiento por las características, se escucha el ruido del mar. Es como que ella hubiera robado una cédula de una clienta de la automotora y eso le generó la idea de armar una nueva personalidad. Veo que ella se mira al espejo y tiene el pelo claro, como que se cambió los lentes o el color de los ojos. Está más delgada, está más atractiva de lo que era. Uh-huh. Y como que tiene una vida en ese lugar. Escucho que tiene un método, una forma. Escucho el tintineo de máquinas, tragamonedas. Como que ella tenía determinada forma de trabajar o protocolo de trabajar con esas máquinas y siempre sacaba algo de dinero, como que vivía de eso también. Y bueno, y eso fue lo que le transmití al periodista. Entonces le comenté todo lo que le decía, incluso hice un dibujo de cómo la veía ahora y cómo estaba antes. Y bueno, y al otro día sale una nota enorme en El País que dice Guerra de Videntes, donde sale la opinión de los 3 videntes que decían que estaba muerta en el Parque Roosevelt, con toda la búsqueda que se había iniciado y la opinión mía, digamos. Y éramos 3 contra 1. 3 contra 1. Diciéndole que yo la veía viva, que la había que había cambiado apariencia física, que estaba en un lugar cercano Marcelo, a la frontera. ¿sentiste como cierta animosidad con esa nota? O sea, ¿sentiste que no fue una nota onda objetiva, seria, que estaba hecha ya con una intención como de... En realidad creo que sí, por el titular, ¿no? Por eso. Porque nunca me dijo que iba a titularlo de esa manera. Porque es un titular ambiguo. Yo lo puedo interpretar como que es un poquito irónico. Sin duda. ¿No? Sin duda. A que él te diga, no, es una guerra para mí de videntes. Claro. O sea, nunca me dijo que iba a titularlo Guerra de Videntes. Lógicamente que entiendo que comercialmente es mucho más atractivo eso para vender un diario que poner, digamos, opiniones directas. ¿Pero sabías que iba a poner la opinión de los otros videntes? Bueno, no, digo, tampoco. En realidad no sabía, pero digo, supuse que quizás, pero de todas maneras, yo seguí insistiendo en que ella estaba viva. Claro. Pero ahí sí sentiste como que te metieron en la misma bolsa, ¿no? Y sin duda, porque quedé de Guerra de Videntes y además no me parecía justo por la forma en que yo había colaborado. Claro. Y tampoco me parecía justo de que había como una presión a nivel familiar de que ella estuviera muerta. Eran como que quería sacar con la muerte, sacar del ojo de la investigación o el foco de la investigación, ¿no? Y bueno, 2 años después apareció Mónica físicamente modificada, con el pelo diferente, el peinado, los lentes, más delgada y vivía en la zona del Chuy, en una casa con las características de la información que había pasado. La zona del Chuy es una zona costera, o sea, una zona la zona del Chuy es en la frontera con Brasil, pero tiene una zona de playa, digamos. Bueno, ella estuvo viviendo ahí con una personalidad. Otra de las características que yo veía era que tenía un nombre corto, como que fuera Ana, o un nombre muy pequeño, muy corto, y bueno, y estaba con el nombre de Ana también ella. Y los ruiditos de las monedas. Y bueno, y posiblemente sí, ella de alguna manera seguía yendo y participaba de alguna manera como forma de vida
Son cosas que no pude comprobar, pero sí en varias notas que hicieron periodistas, incluso también, bueno, el aporte de una peluquera que le modificó la forma en que se peinaba, el color del cabello. Y de hecho, si ves a la Mónica que capturaron y la Mónica que salió, parecen personas diferentes. Claro. ¿Y tuviste contacto después con la familia? No. ¿No? Pará, ¿y con el periodista que te hizo Guerra de Evidentes? Bueno, no. Que le mandamos un saludo, ¿eh? Le mandamos un saludo. Pero no, está bien. Yo creo que él estaba haciendo su trabajo. Pero bueno, digo, hay formas y formas de hacerlo. Ahí va. Pero no, después no puso un titular, ganó a Quistapache. No. En la guerra la ganó a Quistapache, ¿no? Y estaba con 3-1, además, ¿no? Por eso, era 3 contra 1. No lo puso, pero quedó evidenciado en la noticia, el que leyó la noticia, que al final el que tuvo razón, de alguna manera, fue el aporte que yo había brindado, ¿no? Claro. Que terminó dándose un año y pico después, ¿no? Porque recordemos que estuvo más de 2 años desaparecida. Pero este caso de Guerra de Evidentes, porque quedó así, te agarra ya con mucha experiencia y con otra cancha, ¿no? En algún momento te pasó, pero con mucha menos experiencia, vamos a decir, en las inferiores. Bueno, sí. Y me ha que he jugado mucho en las inferiores. Me pasó, sí. Por ejemplo, hubo un caso en particular que fue el primer caso que yo colaboré, digamos, con la policía. Fue un caso de un niño de 5 años que desapareció en Salinas, en el departamento de Canelones, en 1991, en febrero de 1991. Fue un caso muy, muy mediático y hubo mucha presión social en ese momento para que el caso se resolviera. Recordemos que en ese momento el ministro era un ministro Ramírez del Partido Nacional. Bueno, esos eran mis primeros aportes. En ese caso llegué a través de Fabio Puentes también, que de alguna manera a él lo contactaron de policía de Central, de acá de Montevideo, para que si él conocía a alguna persona que tuviera alguna capacidad psíquica o evidencia, porque en muchas partes del mundo la policía tenía colaboración de estas personas para obtener información cuando desde el punto de vista científico no era posible. Y este era un caso tan paradigmático, un caso que había tanta presión social, que trataban de usar todas las herramientas posibles. Claro. Fabio Puente, para aquellos que si están viendo este capítulo como el primero de la temporada, hay un capítulo, en el primer capítulo hablamos de Correcto. Fabio Puentes y Bien. quién es en la vida de Marcelo. Digo porque si alguien dice, ay, ¿quién es Fabio Puentes? Vayan al primer capítulo. Bien, bueno, en este caso lo que ocurrió fue, yo en ese momento estaba trabajando en publicidad y me llama Fabio, me habla sobre el tema. Yo no había hecho ningún tipo de aporte como psíquico y menos en un caso policial, digamos. No sabía cómo poder instrumentar, cómo utilizar. Yo en ese momento tenía mi estudio de publicidad en calle Uruguay, entre Vázquez y Tacuarembó. Y me llama Fabio a ver si a esa tardecita podía ir por su casa, que quedaba muy cerquita, también en calle Uruguay y Cuarén. Él vivía en un 3er piso por escalera. Y bueno, sobre la tardecita me dirijo ahí. A Fabio yo habitualmente lo veía. Él me invitaba a algunos espectáculos que hacía, de actuación en el tema de hipnosis. Bueno, a mí me interesaba y bueno. Y a veces en algún curso que él daba también estábamos. Y él, cuando llegó al lugar, era una situación bastante extraña porque había diferentes personajes, variopintos, que supuestamente eran personas que tenían una capacidad o sensibilidad de poder obtener algún tipo de información. Pará, porque ahí no vas a pasar por arriba así. ¿Qué tipo de personaje? Abriste la puerta, ¿cómo estabas, Marcelo? ¿Todo bien? No sé cómo habla Abrí Fabio. la puerta, vino Fabio, había varias personas sentadas, estaba un comisario, inspector, 2 asistentes, arriba de la mesa había una grabadora de esas de ruedas, esas antiguas, o que en ese momento no eran antiguas. En ese momento eran bastante contemporáneas, estamos hablando del año 91. Y después había unas 5 o 6 personas
que yo no conocía. ¿Pero cómo llegaste y viste una mujer, un hombre? ¿Estaban vestidos raro? No, gente normal, sentados alrededor de una mesa. Sí. Había otros que estaban sentados en sillones, pero era como una cosa temporal, una cosa rara, porque gente, o sea, para mí fue una sensación rara porque vi que había gente de policía, había toda una infraestructura. Te entiendo. Y no sabía a qué iba ello. Había ahí, como una ¿entendés? escena armada que vos pensaste sí. que ibas a comer unos bizcochos con Fabio, tomar unos Bueno, mates. sí, algo y así. de repente entras y está la policía, la cosa esta, Claro, gente ahí sentada, onda rara. Sí, sin duda. Entonces, ahí me entero de que esas personas eran personas que Fabio había conocido a lo largo de los años en cursos que él había hecho y que tenían, digamos, como capacidades psíquicas o más sensibilidad que otros. Y él de alguna manera había juntado a todas esas personas que él conocía para ver si entre todos podíamos dar un aporte. Bien. Y bueno, y la experiencia fue sentarme alrededor de la mesa. Fabio Puentes habló que en realidad nos reunía, que nos agradecía el tiempo, que era una experiencia diferente que pensaban hacer, que la policía le había pedido ayuda y que bueno, que él pensaba que quizás nosotros podíamos hacer un aporte psíquico de lo que le había pasado al niño. Puso los diarios, puso fotos del niño, el nombre, algunos elementos sobre la mesa, y lo que nos dijo fue que íbamos a tratar de obtener información del niño, y me pareció rara la experiencia porque bueno, básicamente todos sentados nos hicieron agarrar de la mano. ¿Se agarraron la mano? Que sí, era una cosa rara. Pero bueno, yo tenía un señor alto al lado mío que no conocía y una muchacha que era un poco mayor que yo en ese momento que tampoco conocía. Estamos hablando que yo en ese momento tenía, no sé, 27 años más o menos. 26 años. O sea. Y bueno, y lo que hizo Fabio básicamente me dijo, bueno, voy a hacer una relajación, como una inducción, para acceder al subconsciente, que es el cerebro que tiene capacidad de obtener esa información. Y lo que nos dijo fue que aquel que viera algo, sintiera algo, lo empezara a decir. Y bueno, a mí me llamó la atención porque digo, nunca había participado en ese tipo de situaciones. Y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Cerré los ojos, empezó la relajación y en determinado momento empiezo a visualizar una serie de imágenes que eran como muy específicas, y era como que fuera una foto aérea, digamos, una imagen aérea, de un lugar de pinos, y es como que tuviera la posibilidad de acercarme a ese lugar, y empiezo a describir lo que veía. Entonces, cuando empiezo a describir, empieza la retórica de Fabio preguntándome más específico, que me arrime, qué es lo que veía, y bueno, entonces empiezo a describir que veo lo que parece ser un balneario, hay pinos, calles de tierra colorada. Empiezo a describir, hay una especie de cancha en una esquina donde hay unos niños jugando. Cuento los niños, veo que hay 5 niños, que hay un niño más pequeño que está al lado de un arco. Empiezo a describir con lujo de detalles cómo estaba conformado el arco, que era una especie de equipo deportivo bullet, azul y naranja. En un momento determinado veo que hay un niño que está parado al lado del arco, que está descalzo, que no lo dejan jugar. Era una cantidad de información, y que en un momento determinado él cruza la calle y entra en una casa donde hay un muro, como que fuera enredaderas. Viene la imagen como de una pequeña, como de una virgencita de Lourdes, una cosa así. Y sale de ahí, sale calzado con championcitos y cruza nuevamente, y ahí sí empieza a jugar con los otros niños. Inmediatamente es como que me embargó como una angustia, y era como que estaba detrás de una persona, tenía el pelo castaño largo, que estuviera en una bicicleta negra, viendo de la perspectiva de atrás de un árbol, y viera toda esa imagen a esos niños jugando como con insanía, como que los estaba viendo como que fuera una presa, digamos, de lo que se sentía desde su perspectiva. Me angustié y me puse a llorar. En ese momento abro los ojos y todos me estaban mirando, ¿no? Y me dijo, qué interesante, qué es lo que viste. Bueno, se sacó en limpio. Y esa experiencia para mí... Digo, de hecho fue el único que hablé de todos. Eso te iba a preguntar, si fuiste el único que sacaste datos. Sí, fue el único que empecé a ver, y a descripción que yo decía, y era como una
retropregunta que me hacía Fabio y yo contestaba. Ujú. Eso me permitió ir como escarbando muchos detalles de las cosas que venían, imágenes que me venían. Era una experiencia, imagínate, la primera vez que estaba viviendo Claro. algo de esa característica, con esa presión y sabiendo que era un caso importante, ¿no? Y siempre como sorprendiéndome de las imágenes y las sensaciones que me venían, porque era como una catarata de información donde yo tenía que tratar de estar definiendo, y lógicamente la pregunta controlada me permitía detallar pequeñas Claro. cosas que parecían no importantes, pero que a la larga sí fueron. Ajá. ¿Y por qué digo eso? Bueno, terminó la reunión, nos saludaron, nos agradecieron. Pero ¿y los otros para qué fueron? Y bueno, No, era- supuestamente iban a hacer un aporte también, Pero como que te... pero de alguna manera terminé siendo un poco el centro de Eso, te atención. robaste el protagonismo. Y sí, sin quererlo, por las características de la Claro. información Pero que digo, di, ¿no? el hecho de que estuvieran de las manos y todo, ¿crees que colaboró para que eso suceda? ¿O vos solo hubieses logrado lo mismo? No Bueno, sabes. no sé, No porque sabes. digo, un poco fui forzado a esa situación, que yo me sentía ridículo, ¿no? Porque Claro. digo, era como que, bueno, no sé, parecía un juego de la copa, ¿no? Claro, Una que iban cosa. a jugar a la Ouija ahí. Claro, seguro. una cosa rarísima. Entonces digo, lógicamente que me sorprendió esa información, porque era información que yo no tenía acceso, no sabía, Claro. y era muy específica, No, ¿no? está bueno recordarle a la gente que es Ujú. un joven Marcelo Quitapache de 27 Sí, sí, años que inexperiente en utilizaba esto. esa capacidad, esas capacidades que hoy todos conocemos para cosas diferentes. Nunca lo habías hecho para un caso policial y tan Claro, serio, ¿no? claro. Y además con el hermetismo que yo mantenía en ese trabajo o Claro, ese aporte, ¿no? Que me daba vergüenza decirlo, totalmente. porque lógicamente yo tampoco tenía una técnica desarrollada ni la participación en muchos casos que de alguna manera te da seguridad en lo que haces. Claro, O sea, ahí. como te pasó con el caso que contamos Claro. hace un Bueno, ratito, claro, ¿no? Es claro, diferente. claro. Era- Yo ya tenía una seguridad y lo que yo Claro. veía era una cosa. Por eso es que de alguna manera podía Obvio. entablar el no estar de acuerdo en lo que decían. Pero acá era una cosa nueva, era un montón de información y siempre me sorprendí hasta que 2 días después ¿Mm? me llama Fabio y me dice que querían reunirse con nosotros en San José Ishii, porque mucha de la información que había proporcionado en esa reunión había coincidido con la investigación de campo que venía haciendo esta policía, ¿no? La policía. San José Ishii, recordemos, aquellos que no han visto toda la temporada, es donde está. Era la central de policía. Era la central de la policía. De la policía Ahí va. en Montevideo, ¿no? Sí. Ahora, la confirmación, cuando fui, me sorprendí. ¿Por qué? Porque la cantidad de niños que vi jugando coincidía, la descripción que hice del lugar coincidía, sin haber estado. El hecho de que Jonathan estaba descalzo coincidía. La composición del arco era un equipo azul y naranja, o sea, coincidía. La participación de la tía de Jonathan también coincidía, porque él se estaba quedando en la casa de la tía que quedaba enfrente, que había cruzado a ponerse unos championes porque estaba descalzo. Ujú. Cuando le preguntan si en su casa había una especie de Virgen de Lourdes o tenía algo, ella dice que no, que hace un tiempo vivía ahí, que no sabía. Lo que sabía es que detrás de las enredaderas había una serie de baldositas que no se lograban ver bien de qué eran. Y bueno, la policía corrió las enredaderas y había una imagen de una Virgencita de Lourdes en una de las baldosas. O sea que era como una serie de elementos que yo había visualizado que terminó coincidiendo con la investigación científica. Por eso querían de ver si podíamos ir al lugar donde había ocurrido el evento y de alguna manera poder utilizar mejor esa información, a ver si se desprendía, estando en el lugar, otro tipo de información. La policía dijo, bueno, si este hombre vio todo esto solamente con las fotos, los diarios y esto, si lo llevamos al lugar, Y posiblemente, o sea, ganaste ¿no? confianza en ese momento. Sí, y seguramente. ganaste la confianza de los investigadores también. Sin duda, sin duda. Y bueno, y lo que ocurrió fue que en esa reunión me entero de que en realidad yo no iba a ir al lugar específico, sino que habían coordinado en ese momento con el jefe de policía de Mercedes, donde había una vidente que había dado datos que habían permitido encontrar a un joven años antes en Mercedes
que se habían tirado de un paracaídas y bueno, ella había visto determinadas características que terminaron dándose. Entonces, y por otro lado iban a coordinar con otras personas que tenían capacidades también de evidencia de la zona de Salinas en Canelones. Entonces quedamos para el otro día a determinada hora de tarde de encontrarnos en San José Ixí. Y bueno, y ahí me encuentro con que había venido el jefe de policía de Mercedes, con la vidente de Mercedes, venía una hija del jefe de policía también acompañando. Y en el auto, íbamos en el auto con autos también de acá de la policía, fuimos a la seccional de Salinas en Canelones, fuimos a buscar al subcomisario, estaba el comisario inspector que había estado en la primera reunión con Fabio Puentes, y fuimos todos en caravana, venían 2 autos más de policía de ahí de la zona. Patrulleros, en ese momento los patrulleros eran los Fuscas. Sí. Qué lindo plano, cinemático. Ese sí, bien cinematográfico. Los Fusca de la policía. Ahí. Sí, no, increíble. Nos empezamos a meter por ahí y fuimos. Esto fue una experiencia para mí muy fuerte. Ya venía viviendo una serie de experiencias fuertes, pero parece como sacado de una película, ¿no? Claro. Porque de golpe te encontrás en el auto con el jefe de policía de Mercedes, con una vidente que no conocía, que era un poco mayor que yo, pero ella me transmitía como que era una persona que también de alguna manera colaboraba y que posiblemente tuviera sensibilidad, ¿no? Bien. Y fuimos a la casa de estos supuestamente videntes, ¿no? Los otros 2 videntes más. Los otros 2 videntes que, bueno, llegamos ahí, era una situación tan rara, era como un chalet normal, pero adentro estaba muy, muy raro, estaba como muy decorado, más tipo templo, una cosa. Me presentan al personaje, digamos, principal, que era un tipo que medía como 1,90 m, enorme, calvo, con unos bigotes bien pronunciados, tenía una especie como de túnica. ¿Pero tenían algún antecedente positivo? ¿Por qué los eligieron a ellos? No sé, para mí fue una cosa tan raro, era algo medio religioso. Yo, digo, estaba con un instrumento, estaba vestido, digamos, como había de trabajar, digamos, de saco, corbata, como habitualmente trabajaba en publicidad. Claro. Estaba como desubicado, digamos, ahí en ese lugar. Y me presenta a su mujer, la mujer era una señora bajita, delgada, medía 1,40 m, pero muy flaquita, con un vestido como ceñido, tenía como toda una serie de collares, tenía como una especie de gorro en la cabeza. No sé, era una situación rara, extraña, y bueno, dijimos, entonces nos llevaron como a una sala aparte. Estaba Fabio sentado, me senté en el medio del sillón y al lado estaba esta muchacha que había venido de Mercedes, la vidente Mercedes, y enfrente había una especie de, como un centro religioso, y estaban allí parado este señor y con su túnica y la mujer que estaba al lado. Ellos dijeron que lo que iban a hacer, bueno, empezaban a como a fumar, como unos habanos, unas cosas, empezó a llenarse de humo eso. Y aparte tenían prendido otras cosas, y empezaron de alguna manera como a hacer una invocación. Era una cosa bastante extraña, toda la situación que yo estaba viviendo, y esa fumarola que él usaba de alguna manera como que le cayó en el cuerpo una especie de perro, ¿no? Él se transformó en un perro sabueso que tenía la capacidad de oler dónde se encontraba este chico, ¿no? O sea, el tipo se transformó como... Sí, se como puso, que incorporó el espíritu de un perro. De un perro rastreador, se puso en 4 patas, y empezó a olfatear, y su mujer se transformó en una especie de ángel protector, donde hacía una especie de sonido gutural, y entre todo esto, entre humo y entre eso estaba yo sentadito ahí en el medio viendo toda esa escena, y bueno, la otra muchacha también que tenía los ojos así, no sabía. Claro, y bueno, y estaba, y claro, detrás de todo eso... En cualquier momento acá me sacrifican. Dije, bueno, sí, era algo extraño, y estaban parados, por supuesto, digamos, el subcomisario de la zona ahí de Salinas, estaba el policía
comisario inspector que había venido con nosotros, estaba el jefe de policía de Mercedes, Sí. la hija atrás de él parada. Sí, me imagino. Y bueno, todo un séquito de policías que habían acompañado, que conducían los Fuscas, ¿no? Sí. Gente personal de ahí de la ¿Y comisaría. Fabio ¿no? los conocía a estos dos? No, Fabio no conocía, incluso nos mirábamos, ¿viste? Porque era Claro. realmente un espectáculo, ¿no? Y empezó a olfatear, se trasladaba por el lugar, alrededor de la mesa y olfateaba y empezaba como a ladrar, a hacer una especie de ladrido, y la mujer, que era una especie como de un ángel protector, empezaba a traducir lo que decía el señor. El digamos. señor hablaba como un lenguaje perruno. Hablaba con una especie de lenguaje perruno y ella traducía. Entonces decía que él había encontrado el rastro Oh. de que lo habían secuestrado para quitarle los órganos. En ese momento había habido una serie de noticias en otras partes del mundo de que, bueno, estaban con todo el tema de raptar para... O era historias, ¿no? De que podían raptar para sacar órganos. Tráfico de órganos. Bueno, entonces él entendía de que lo tenían y estaba en la zona de Salinas. Y a medida que él describía el lugar, la mujer decía una dirección. Inmediatamente decía hay que ir corriendo, y ella se ponía nuevamente en modo protección, se miraba los ojos para arriba y hacía un sonido gutural de protección. Y bueno, y la policía enseguida que estaba atrás decía, yo conozco dónde queda ese lugar, y bueno, se armaban equipos y salían raudos en los Fuscas a los lugares, ¿no? Entonces ahí era como que quedábamos, ya salía un grupo y él seguía dando información. Al rato, de vuelta empezaba como a ladrar y ella decía otra dirección. Y bueno, iban saliendo y mientras tanto venían los grupos de policías anteriores donde venían y hablaban con el policía y se ve que le decían que no habían encontrado nada en ese lugar, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí pasamos varias horas. ¿Y vos qué hiciste? Y ¿Para yo qué estaba fuiste? intoxicado a esa altura, ya con la cantidad de humo que había y además la sensación de impotencia, ¿no? En un momento él retomó el control, digamos, como hombre. Entonces nos preguntaban, ¿y tú ves algo? ¿Tú ves algo de lo que yo vi? ¿Lo pudiste ver que lo tenían atado así? Y le digo, no, yo la verdad que no vi nada, no. Yo para mí está fallecido, él decía. Ah, ya le habías dicho a la policía vos que... Sí, él por las estaba- características de que él, a mi criterio, estaba fallecido, Está. ¿no? Por eso no lo habíamos dicho. Claro. Habías dicho que veías todo el entorno. Claro, lo que yo habíamos hablado es que al final, cuando me posicioné detrás de ese personaje de la bicicleta negra, sentí una angustia y cuando abrí los ojos estaba llorando. O sea, a mi criterio era como que él estuviera fallecido, el niño, digamos, ¿no? Bien. Bueno, volviendo Sí. Volvemos a Salinas. así a Salinas con los videntes. Le preguntaban también a la otra muchacha de Mercedes, la vidente Mercedes, dice, pero tú viste claramente lo que yo vi, tú lo viste. No, decía, yo tampoco vi, dice, dice, no, ni siquiera conozco el caso. O sea, la muchacha Claro. estaba ahí como excusándose. Y bueno, y después de varios intervenciones policiales en la zona y sin tener ninguna noticia, volvieron y bueno, decidieron que era tiempo de irnos, ¿no? Sí. Cuando estoy afuera, yo salí realmente ahí saturado del humo que respiraba y toda la experiencia y empecé a toser cuando salgo afuera y viene este personaje y se me pone al lado y me toca y me dice vas a tener que dejar de fumar, dice, porque el humo el cigarro te está haciendo muy mal. Y yo lo miro y le digo, en mi vida toqué un cigarro, le digo. Me dice, entonces capaz que el cigarro que yo fumé adentro y quedó un poco por eso, pero, o sea, fue una experiencia que, bueno, el caso, ya que estamos, te cuento lo que me pasó. O sea, durante varias semanas no se supo nada del niño y en la noche estaba durmiendo en mi casa. Yo en ese momento vivía con mis padres
y estaba en un lugar oscuro y es como que hubiera roto una cortina negra, y veo la imagen de una laguna con 2 tanques de OCE y todos juncos, todo con asociado a una sensación de angustia y de tristeza, y veía toda la imagen girada al revés. Era como que estuviera metido de cabeza en el agua, ¿no? Fue una sensación tan fea, porque era como la primera sensación de la muerte, ¿no? Pero era una descripción visual muy específica, y esos 2 grandes tanques de OCE reflejados en el lago. Me desperté muy angustiado. Perdona, Marcelo, para que la gente lo entienda bien. Esto lo soñaste. Sí, fue en la noche, Bien. pero me di cuenta que se trataba algo relacionado al caso, ¿no? Bien, pero lo estaba soñando. Lo estaba soñando, Bien. ¿no? O sea, esa sensación, ese sueño, lo tuve varias semanas después de la experiencia que conté recién, Sí. ¿no? O sea, fue como que yo me desentendí del tema, y a las semanas, durmiendo, me encontré con eso que yo entendí que estaba asociado directamente al caso de Jonathan. Bien. Incluso Fabio me ha dicho, cualquier cosa que yo visualice o que vea o que me venga imagen, que no dude en llamar y decírselo. Al otro día de mañana temprano lo llamo, le comento, y bueno, y él se pone en contacto con la policía y le pasa la información que yo veía. La policía le dice que a unos 2 kilómetros de donde Jonathan desapareció hay una laguna que se llama Laguna del Cisne, de donde OCE saca agua para esa zona, y que justamente hay 2 tanques de OCE, pero que tanto la policía como bomberos habían hecho búsquedas allí y no habían encontrado nada, ¿no? Lo que ocurrió fue que unos días después, unas personas que hacían fotografía de animales, de aves, y ecologistas, están sacando fotos en la Laguna del Cisne y encuentran el cuerpo de un niño metido de pies, metido como de cabeza dentro de los juncos. Y bueno, y eso desató todo inmediatamente que fuera la policía. Fue un caso complejo. Y era el cuerpo de Jonathan. Bueno, aparentemente la familia, digamos, no lo reconoció como tal. En esos momentos estaban en boga, recién arrancando el tema del ADN, que había que enviar las muestras. Y bueno, pero las prendas, las características físicas, habían pasado muchos días, hacía calor porque era febrero, o sea, imaginen que no era fácil de identificar. Yo entendí que se trataba de él por las características. Después tuve posibilidad de ir al lugar, y realmente cuando llegué al lugar fue como que me abrazó ese lugar, porque era como que hubiera estado ahí. Las características, los tanques, los juncos, la visualización que yo había visto era muy concreta y muy específica a ese lugar. O sea, yo no tengo duda de que se trataba del niño, ¿no? Okay. Aparentemente los resultados de ADN no dieron coincidencia en un ADN del padre aparentemente, pero sí de la madre. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Ok, no sabemos oficialmente en qué terminó ese caso. No sé si hubo una definición, o sea, no hubo un reconocimiento por parte de la familia. Pero por tu parte... Pero ¿entendés? por mi parte, bueno, y fue un poco también vinculado a esta experiencia que, Claro. como estábamos hablando, para mí me llamó mucho la atención. O sea que lejos estaba el señor olfateando, haciendo de perro, de encontrar lo que realmente había sucedido, ¿no? Y en realidad fue una pérdida de tiempo para la policía, Sí, de sí. tiempo y de dinero, ¿no? Sin duda. Y de recursos. Sin duda. Porque... Pero además, digo, como vos decís, es como que te meten todo dentro de la bolsa, ¿no? Claro. La muchacha esta que vino de Mercedes, que quizás tenía la mejor intención también, y yo que dejaba de hacer mi trabajo de publicitario para ir ahí, Sí, sí. Imagínate la situación de vivir toda esa experiencia totalmente fuera de lugar. Pero bueno, era como que
los policías que vivían en Salinas de alguna manera querían que los videntes de su zona participaran también y dieran un aporte. También hay que decirlo, vos diste nos contaste algunos elementos que tienen que ver con algo de ritual o algo religioso, y también hay gente que es adepta a determinadas religiones que ya de por sí confía en quienes predican esa sin religión. duda, son referentes en la zona. Exactamente. Y bueno, y ahí fue donde de alguna manera terminamos, ¿no? Claro. Viviendo toda esa experiencia. Marce, para aquellos que nos están viendo y escuchando y dicen, ¿y yo cómo identifico si a la persona que recurro es un chanta, es un mentiroso, una mentirosa o no? Bueno, es bastante difícil, ¿no? Lamentablemente hay mucha gente que se dedica a eso, no tiene ningún tipo de capacidad, pero sí el potencial de engatusar a la persona y sacarle dinero, ¿no? No te puedo decir de qué manera podés saber. Yo lo que sé que el aporte que yo hago siempre trato de vincularlo a una base científica, la posibilidad de obtener información, y en mi caso que no cobro, digo. Pero bueno, hay otras personas que pueden tener capacidades, porque yo siempre digo que todos tenemos el potencial. Lo que yo entiendo también, que a veces por el hecho de no cobrar y seleccionar los casos en los que participo, lleva a que vos tengas mayor posibilidad de tener mejores resultados. Porque una cosa es cuando vos trabajás en casos puntuales, esporádicamente o cada tanto tiempo, y otra cosa es que tú te dediques a eso y que todos los días tenga 10, 15, 20, 30, 40 personas que te vienen a pedir tu opinión en relación a situaciones personales que puedan ocurrir. Claro. Yo lo que le puedo decir a la gente que nos está escuchando, me tomo el atrevimiento de dar un consejo, es que si se puede, que antes de recurrir a esas personas, que averigüen antecedentes, experiencias, ver comentarios de otra gente, ¿sí? Y en caso de ir, saber que muchas veces vamos cuando estamos vulnerables emocionalmente, o porque estamos atravesando un duelo, o porque está sucediendo algo terrible como la desaparición de un familiar, y estamos muy expuestos a ser manipulados y engañados. Sin duda. Entonces hay que estar atentos, atentas a que hay mucha gente que está esperando que estemos en esta situación para tener un rédito económico a través de esto. Y bueno, tratar de eso, por más que estemos en esa situación, entender de que se pueden ver antecedentes, se puede buscar el comentario de otra gente, a ver qué opinión hay sobre esta persona. Hoy la tecnología lo hace más fácil, ¿no? A través de las redes uno puede obtener algún tipo de información que de otra manera antes era muy difícil. Bueno, pero lo positivo fue que a vos te llegó esa información y que también fue tu primer caso. Sin duda. Y en donde dijiste, quizás puedo ayudar a través de esto. Lamentablemente el personaje ese que yo lo describí y lo visualicé, digamos, nunca apareció entre el listado de sospechosos o que lo hayan podido interrogar a alguien con esas características. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti. Accede a contenido exclusivo de este episodio en el Instagram @MarceloQuistapache. Psíquico es una producción de Tierra Media.